Gloria a Dios, Señor. Hoy comenzamos nuestro nuevo devocional. Nos toca el capítulo 7 del libro de Levítico. Capítulo 7 del libro de Levítico. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice: Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Vamos a detenernos aquí un momentico. Aquí estamos hablando de la ley del sacrificio por la culpa. Dice que es cosa muy santa. Aquí estamos viendo aquí en el 2, en el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa. Y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Ya hemos escuchado antes que el hecho de rociar la sangre sobre el altar, eso es que se está purificando a la persona que ha cometido el pecado o la persona que lleva la culpa por lo que hizo. Entonces se rocía la sangre en el altar para la purificación de la persona. Para la purificación de la persona. Por eso es que se hacía todo ese procedimiento. El holocausto es la ofrenda que se entrega a Dios para el sacrificio. Por eso es que dice, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Allí recordamos también que cuando se hacían esos tipos de sacrificios, se compartía pues lo sacrificado entre 2 o 3 partes. Una parte era la que se le entregaba a Dios, la otra parte era la que le quedaba al sacerdote, y cuando quedaba una tercera parte se le entregaba a la persona que ofrecía el sacrificio. Entonces dice 7, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, o sea que va a ser el mismo procedimiento con respecto al sacrificio. Dice, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa, va a ser lo mismo. Una misma ley tendrán.
será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofrecerá será para él. Asimismo, toda la ofrenda que se cociere en el horno y todo lo que fuere preparado en el sartén o en la cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro, o sea, de todos los sacerdotes. Y esta es la ley del sacrificio de la paz, que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina, frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentada, una parte por ofrenda leudada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que fuere su sacrificio. Y lo que de él quedare, lo comerá al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemada en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare, vamos a detenernos aquí un momentito. Recuerden que cuando hablamos de las ofrendas de paz, todo este procedimiento que estamos aquí escuchando, que ya hemos estado hablando de todo esto, cuando se hacía un sacrificio de paz, ellos tenían que hacer este procedimiento de sacrificio para ellos poder obtener la paz de Dios. La paz de Dios. Por eso que se llamaba sacrificio de paz. Porque era necesario hacer ese sacrificio para que ellos pudieran, la persona pudiera obtener la paz de Dios. Entonces ahí estamos viendo lo que luego el Señor Jesucristo hizo con la humanidad. Hablando de toda la humanidad, porque lo hizo con toda la humanidad, no solamente nosotros, sino con toda la humanidad. Él se dio como sacrificio vivo, como cordero se entregó. Y por medio de él, del Señor Jesucristo, nosotros ahora tenemos que paz para con Dios. Ahora nosotros tenemos la paz de Cristo en nosotros, la paz de Dios en nosotros. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Pero anteriormente, como todavía no había redención, como actualmente el Señor Jesucristo todavía no había dado su vida en la cruz del Calvario, no había muerto, resucitado, no había hecho pues lo que tenía que hacer en la cruz, había que hacer todas estas cosas, todos estos sacrificios. Entonces aquí, para obtener la paz de Dios, ellos tenían que hacer este tipo de sacrificios para obtener esa paz. Para que pudieran obtener esa paz. Pero nosotros ya obtenemos la paz de Cristo, la paz de Dios, por medio de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos la paz de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Como hablamos el otro día, que la paz se puede perder o nos la roba el enemigo. Cuando nosotros desconfiamos del Señor, desconfiamos de la palabra. Y cuando se nos presenta una situación negativa y no la sabemos sobrellevar confiando en lo que el Señor nos habla a través de su palabra, sino que nos angustiamos, nos desesperamos y lo que menos pensamos es en lo que dice la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es Dios mismo. Ahí entra la angustia, la duda, todas esas cosas, la desesperación. Y ahí se pierde la paz.
Pero claro que en medio de una tribulación se puede tener paz, claro que sí, claro que sí. Yo he pasado por todo eso. Y el motivo puede ser un motivo bien grave, aún hasta de muerte, de un familiar que de repente va a partir o partió. En medio de todo eso se puede tener la paz, porque Dios es soberano y Dios siempre tiene todo bajo control. Dios decide todas las cosas. Cuando uno nace, cuando uno va a partir de esta tierra, de qué manera, Dios siempre tiene todo bajo control. Y si alguien va a partir porque le toca, gloria a Dios. Dios siempre tiene todo bajo control. La vida y la muerte están en las manos de Dios. Entonces nosotros no podemos perder la paz por una tribulación. Más el Señor nos ha hablado de que a través de muchas tribulaciones nosotros entraremos ¿qué? En el reino de los cielos. A través de muchas tribulaciones. O sea que eso no lo podemos evitar. Y cada quien vive su tribulación, su desierto, de diferentes maneras. Para uno llegar a la tierra de Canaán, esa tierra prometida, esa promesa de que Dios nos dio, de lo que Dios iba a hacer en nosotros, de lo que Dios iba a hacer en nuestro matrimonio, en los hijos, en nuestro hogar, en nuestra familia, nosotros no podemos llegar ahí si primero no pasamos por el desierto, como le pasó al pueblo de Israel. Para llegar a la bendición, primero tuvieron que pasar por el desierto. Eso se aplica igualito hoy en día. Es por eso que nosotros tenemos que pasar por muchas tribulaciones, lo dice la palabra. ¿Qué fue lo que pasó con José? La historia de José, que nosotros también la vimos. Él pasó por muchas tribulaciones. José pasó por muchas tribulaciones. Y allí vemos a José. Estuvo preso por honrar a Dios, por no pecar contra él. Vieron cómo salió casi sin ropas prácticamente. Para no pecar, para no caer en adulterio, en fornicación. Para no ofender a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Cayó preso. Por querer honrar a Dios, por guardarse para Dios, por amor a Dios. Y él pasó, tuvo que vivir también su desierto. Pasó por sus tribulaciones. Hasta que todo el tiempo del desierto terminó, las tribulaciones terminó. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Lo exaltó, lo levantó. Él fue gobernador. Y en el tiempo de Dios. Porque nadie puede salir de la tribulación y el del desierto antes de tiempo. Dios ni llega tarde ni muy temprano. Dios llega en el tiempo justo. En la hora justa, en el tiempo justo de hacer las cosas. Que no se me están dando las cosas. Sigo orando, sigo creyendo y esperando que en el momento de Dios, en la hora de Dios y cuando Dios lo decida, Él me va a abrir la puerta que me tiene que abrir. Porque la desesperación no es de Dios. Nosotros tenemos que apartar de nuestra vida toda desesperación. Eso no es de Dios. Nosotros tenemos que tener paz. La paz del Señor, la paz de Dios en nuestras vidas. Y paciencia. Para esperar las cosas de Dios con buena actitud. Eso es paciencia, esperar las cosas de buena actitud. Sin quejarnos, sin murmurar, sin criticar, sin estar cuestionando a Dios, sin estar cuestionando la palabra, confiando de que Él tiene siempre todo bajo control y que Él va a hacer todo conforme a su voluntad y no la nuestra. 19. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de
Gloria a Dios. Con respecto a las comidas, el Señor nos manda en su palabra a comer con acción de gracias. A comer con acción de gracias. Se sabe que hay comidas, ¿verdad?, que pueden hacer daño por el nivel de grasa que tiene. Y uno trata de evitarlas. Pero dice la palabra del Señor que todo lo que Dios creó fue bueno. Todo lo que Dios creó fue bueno. Y Él santificó todas las cosas. Todas las cosas Él los santificó. Y se santifican por medio de la oración. Entonces yo voy a comer algo. ¿Y debo qué? Dar gracias por la comida. Señor, santifica estos alimentos. Y uno come confiando de que el Señor ha santificado sus alimentos. Porque si comemos con ese miedo, con ese temor, me va a dar esto, me va a dar aquello, eso es lo que usted cree y lo que usted dice, eso es lo que le va a dar. Eso es lo que usted va a recibir. Porque lo está haciendo con fe. Está teniendo fe de que eso le va a caer mal. Y así mismo va a ser. Eso es lo que usted está creyendo y lo que usted está declarando con su boca, y así es lo que se va a cumplir. Conforme usted cree y hable, así se hará. Entonces tenemos que ir corrigiendo esos detalles en nosotros. Y el Señor también nos habla en su palabra de que nosotros debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque es una realidad, lo dice la palabra, que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne. ¿Cuál es la contaminación de carne en nuestro cuerpo? Nuestra carne. Que debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y del espíritu. Nuestro espíritu también se contamina. El cuerpo físico se contamina. Y dice que debemos limpiarnos. Nuestra alma también se contamina. Cuando escuchamos cosas que no debemos escuchar. Cuando escuchamos cosas que no debemos escuchar. Cuando vemos cosas que no debemos ver. A veces cuando entramos en sitios que no debemos entrar, claro que hay una contaminación. Y el Señor manda su palabra a que nos limpiemos. Somos nosotros que nos tenemos que limpiar, dice, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Por eso es que nosotros, el hijo, la hija de Dios, tiene que aprender guerra espiritual, a limpiarse. Seguimos. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofreciera a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Vamos aquí a detenernos. La palabra allí, el Señor dice, en otra versión dice, en Levítico 17:11, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Entonces aquí nos está diciendo que la vida está en la sangre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso está activo hoy en día. Nosotros no podemos estar comiendo sangre de ningún tipo de sangre. En algunos países no se le llaman morcilla. No se puede estar comiendo eso. Si en algún momento lo hicimos por ignorancia, uno pida perdón a Dios y Dios perdona todos los pecados.
porque en la sangre está la vida. Y por ejemplo, hay personas que se hacen transfusión de sangre por alguna enfermedad, por alguna situación. Las personas cuando le pasan eso, que le hacen transfusión de sangre, y ahí nosotros tenemos que orar por esa sangre. Porque cuando se nos pone sangre de otra persona, como la vida está en la sangre, esa sangre viene con toda la contaminación o pecado de la otra persona, de quien era la sangre. Espiritualmente hablando. Y entonces cuando la persona se le hace transfusión de sangre, ya uno tiene que orar y pedirle a Dios para que Dios limpie la sangre de uno. La santifique, la limpie, la purifique. Que la sangre del cordero limpie esa sangre que nos pusieron por algún motivo. 28. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán la ofrenda que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él las consagró para ser sacerdotes de Jehová. La cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, en el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Aquí en el versículo 37, que dice: esta es la ley, lo que estuvimos leyendo, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio del pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Ya sabemos que todos estos sacrificios, todos estos procedimientos que estuvimos leyendo, de esto es lo que estamos aquí nombrando, del sacrificio del pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Anteriormente en el Antiguo Testamento se tenía que hacer. Se tenía que hacer para obtener perdón de Dios, el perdón de Dios. Se tenía que hacer para obtener la paz de Dios, para que Dios nos consagrara, para que Dios nos justificara, para que nosotros fuésemos aceptos delante de Él. Como decíamos, la paga del pecado es muerte. Y cuando yo pecaba consciente o inconsciente, cuando se tenía que ofrecer una ofrenda por sacrificio, teníamos que hacer todo este procedimiento. Si yo quería recibir el perdón de Dios, tenía que hacerlo. Para recibir la paz de Dios, tenía que hacerlo. Para recibir el perdón por la culpa, tenía que hacerlo. Para recibir el perdón por el pecado involuntario, como estuvimos leyendo, que hay personas que pecaban, pero no sabía que había pecado, entonces después se daba cuenta que habían pecado.
y ahí hacían sus sacrificios. Entonces vemos que para ellos obtener todas estas cosas tenían que hacer estos sacrificios. Y vemos lo que el Señor hizo, un solo sacrificio, el último sacrificio. Dio su vida, el último cordero. Y gracias a lo que Él hizo, ya nosotros no tenemos que hacer todas estas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. Imagínense nosotros todos los días, buscando animales todos los días para el sacrificio, todos los días, porque todos los días uno peca. Dios Todopoderoso. Imagínense eso. La misericordia de Dios con la humanidad fue muy grande. La misericordia para con nosotros fue muy grande. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, Él perdonó, llevó nuestras culpas allí en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados de toda la humanidad cayeron sobre Él. Él llevó nuestras culpas. Él nos redimió. Dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso es que Él tuvo que morir derramando su sangre. Así como se hacían los sacrificios aquí. Que había que chispear la sangre en el altar. El Señor Jesucristo derramó su sangre. Y con esa sangre Él nos purificó. Nos santificó. Nos redimió de la maldición de la ley, del pecado, de la muerte, de la pobreza, la miseria, nos redimió por completo. Él se hizo maldición por nosotros. Maldito todo aquel que colgado en un madero. Ese tuvo que hacer maldición para redimirnos a nosotros. Ahora cometemos algún pecado, el Señor nos perdona. Sea consciente o inconsciente. Si pequé conscientemente, con intención, pero después más adelante en verdad me arrepiento de lo que hice, de corazón, el Señor me perdona. Y me aparto de ese pecado, el Señor me perdona. Y me limpia, dice la palabra, de toda maldad. Y lo hago inconscientemente y después me doy cuenta, igualito el Señor. Lo confieso, el Señor me perdona. Fíjense, solamente tenemos que confesar el pecado y apartarnos del mal. Y anteriormente, miren todo lo que tenían que hacer, todos esos sacrificios, todo ese procedimiento para perdonar un pecado. Para perdonar un pecado, porque hoy en día nosotros le faltamos a Dios continuamente. Hasta miren, con un pensamiento. No hicimos nada físicamente, pero con pensar, con dudar de su palabra, ya estamos pecando. Y todo lo que nosotros hagamos sin fe, dice la Biblia que es pecado. Dice la Biblia que si supimos hacer lo bueno y no lo hicimos, es pecado. Por eso es que cada vez que nosotros oramos, todos los días uno tiene que estar pidiendo perdón. Tenemos que siempre mantener nuestros corazones limpios delante de Él. Siempre. Y en la importancia de que estemos siempre estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque tenemos que conocer los mandamientos. Tenemos que conocer qué está escrito allí para no pecar contra nuestro Dios, nuestro Padre. Aquí leímos que la persona pecaba sin conocimiento, pero eso era pecado igual. Después más adelante se daba cuenta, ok, pedía el perdón, ofrecía su sacrificio. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y miren la misericordia de ahora de Dios con nosotros, que podemos simplemente perdónanos, sin hacer todos esos sacrificios. Dios es grande, Dios es maravilloso, y Dios siempre tiene todo bajo control. Entonces les insto, mis amadas hermanas, hermanos del Señor, a que cada día nosotros aprendamos más de la palabra del Señor. Que estudiemos a diario la palabra, para que no ofendamos a Dios, para que no cometamos errores. Cada decisión que nosotros tenemos trae consecuencias, positivas o negativas, pero las trae.
Entonces debemos tener una vida, una disciplinada en oración, con la palabra. Como dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es esa palabra que sale de la boca de Dios? La palabra, la Biblia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros no solamente debemos de preocuparnos por comer diariamente, nuestras mínimo 3 comidas al día. Así como nos preocupamos por eso, debemos también preocuparnos fuertemente por la comida espiritual. ¿De qué sirve de que yo coma 3 veces al día, pero no leo nada a la Biblia? Es como estar muerta espiritualmente. Y una persona muerta espiritualmente no va a entrar al reino de los cielos porque está muerta. Ahí no está nada. No está el Espíritu Santo, no está nada. Ni lee la Biblia ni nada. Acuérdense de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, 5 que no tienen aceite. Ese aceite se obtiene que a través de la búsqueda, de la oración. Cuando uno ora y se llena uno de aceite, de la unción, del Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú tienes todo bajo control. Todo está en tus manos, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Que tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a 100 por 1. Señor, sellamos tu palabra en nuestros corazones con tu sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te amamos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.